Saludos cordiales a todos los amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, en el canal de YouTube de nuestro ya quinto episodio del Café de las 5, que hoy ni por ser feriado hemos parado esta transmisión, ¿verdad? Eh, Como todos me conocen, pues, o mucha gente nueva que estará integrándose a esta presentación. Mi nombre es Fabián Medina, de profesión ingeniero de minas, magíster en ingeniería ambiental y seguridad industrial. Nuestros amigos que también nos acompañan, nuestro equipo consultor, por favor. Buenos, buenas tardes con todos. Mi nombre es Caridad Ortiz, ingeniera industrial de Magíster y Consultores. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Alexander Alvarado Villa, soy psicólogo clínico y máster en criminología, criminalística y prevención del delito. A mi lado está la doctora Sofía Ordóñez. Preséntese, mi Sofía. Muy buenas tardes. ¿Cómo Buenas está? tardes, ¿cómo están todos? Bueno, yo gustosa de poder saludarles una vez más. Mi nombre es Sofía Ordóñez, soy médico ocupacional de Magíster y Consultores. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Mi nombre es Karen Sarmiento y soy psicóloga clínica. Muy bien, bienvenida Karen. ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Espero que se encuentre muy bien. Gracias por venirnos a acompañar en este espacio, más que nada en relación al tema que vamos a hablar el día de hoy, que sería la violencia basada en género, ¿no? Por eso le tenemos esta queridísima invitada que está allá viéndonos de una manera online, ¿no? Mediante esta plataforma. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Cuénteme. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Muy bien. Acá a la distancia, mandándole un fuerte abrazo. Bien, queridos escuchas, ¿cómo les va? Quisiera presentarles a Jacqueline Grisales. No sé, Jacqueline, tal vez si nos puede hacer una corta presentación de quién es usted para tener un poquito más de contexto y saber su vasta experiencia dentro del tema. Claro que sí, un gusto saludarlos. Muy buenas tardes para todos. Bueno, como ya mencionaron mi nombre, Jacqueline Grisales, soy enfermera jefe de profesión con una maestría, también un magíster en gerencia en servicios de salud y actualmente estudiante de Derecho, octavo semestre. Ya me falta un añito para terminar esta segunda carrera. Es integrar muy bien toda esta normativa y transversal, ser muy transversal, sobre todo en el enfoque de salud, ha sido como mi gran reto y mi gran logro hasta el momento. Hablar de violencias basadas en género es bastante amplio y bueno, aquí estoy para resolver inquietudes, dudas y bueno, y compartir entre ambos países qué tanto hacemos por este tema que de este modo ha crecido de una manera increíble. Claro, es importante, es importante. Es muy importante tener en cuenta este tema, ¿no? Porque ha venido modificando mucho la convivencia del ser humano dentro del ambiente laboral, dentro del ambiente familiar y dentro del ambiente educativo, ¿no? Hemos tenido diferentes tipos de situaciones que, bueno, en estos últimos años se le ha dado más importancia a este tema de género, ¿no? Por ejemplo, Jacqueline, dentro de sus conocimientos, ¿qué podríamos hablar sobre género? Basándonos, ¿no? Ya en el concepto más simple, ¿qué es el género? Bueno, nosotros conocemos el género como un constructor de lo social, ¿cierto? Eso es como el resumen, el gran resumen que podemos hablar, es un constructor social. El género siempre lo resumimos a ser hombre o a ser mujer, femenino, masculino. Sin embargo, con todas las travesías que hemos tenido y todas las evoluciones que hemos tenido durante los años, bueno, hemos transformado ese género en diferentes, digámoslo así, tipos que, digamos, en Colombia se trata de manejar con relación a la ley. Ha sido bastante, digamos, fructífero hablar de que tenemos varias normas que regulan este tipo de violencias basadas en género, pero como tú decías, hablar simplemente de género, es decir, es un constructor de lo social. Así lo manejamos aquí en Colombia también. No sé en Ecuador cómo lo Sí, definen. sí, justamente desde ahí. Bueno, ya yo más desde la parte psicológica, ¿no es cierto, Karen? Nosotros también lo vemos desde esta influencia social, ¿no? De cómo va generando, que es muy diferente a ya lo fisiológico, ¿no? Del ser hombre o mujer, sino más bien llega a ser una preferencia que se va generando desde este acto cultural mismo, como lo resalta Jacqueline.
¿No es cierto? Es muy importante tener en cuenta ya el concepto básico para las personas que nos miran el día de hoy, para desde ahí ir deslindándonos ya hacia un tema más profundo en relación a lo que tenemos preparado. Entonces, en ese caso, mi querida Sofi, tal vez usted dentro de la medicina, ¿qué concepto se tiene desde ahí, desde el género? Bueno, ahí sí, como tú decías, más bien lo tomamos como hombre, mujer, no como una creación como tal, desde, como tú decías, desde el espacio más bien sociocultural, sino más bien desde la parte fisiológica, anatómica, pues sabemos claramente que el hombre tiene ciertas estructuras anatómicas y fisiológicas distintas a las mujeres, ¿no? Lo tomamos más bien desde ese punto de vista. Entre esas diferencias más fisiológicas Exacto. antes de nuestras preferencias que vamos generando. Muy importante. Karen, tal vez algo que contar. Sí, por lo general acá decimos al sexo como masculino, femenino, con lo que decía la Sofi, y hacemos la diferencia con el género. El género ya es este constructo social que nos comentaba Jacqueline. Bien, tal vez ingeniero, ¿usted tiene alguna pregunta para nuestra invitada de honor del día de hoy? Pues sí, 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 estaba ya de lo que hemos conversado, pues me surge una inquietud, ¿no? Si se tiene una ley en que identifique las violencias basadas en género en la hermana República de Colombia. Claro que sí. Bueno, lo primero que tenemos que hablar con relación a las violencias, porque también es definir la violencia, ¿no? Es todo acto dañino que me cause una alteración en ese bienestar integral que es en el ser humano. Con relación al tema de violencias, hay un pedacito que sí quisiera decir antes de hablar de violencias basadas en género, y es que la violencia, para poder darle una norma, toda la vida se ha luchado para evitar la violencia, para mitigar la violencia, para darle sanción a esos tipos de violencia. Y toda la vida, digamos, los años a nivel cronológico, pues se ha luchado por esto. Y la mujer es la que hace esta primera parada, digámoslo así. Ella es la que ha luchado durante los años por la igualdad, por el voto. Entonces, digamos que esta referencia es muy importante porque gracias a esa lucha, hoy en día ya no es hablar solamente de violencias contra las mujeres, sino violencia basada en género. O sea, le abre esa perspectiva al hombre o a la mujer, como sea de preferencia o, o sea fisiológico. Pero realmente abre esta perspectiva para poder hablar de violencia basadas en género. Y hago esta mención porque obviamente Colombia, a través de sus normas, a través de su constitución política, que cambió en el 91, ya hablamos de un Estado social de derecho. Y hablar de un Estado social de derecho es que hay que proteger unos derechos fundamentales, la vida, la libertad. Y gracias a esa constitución, pues digamos que cronológicamente hemos ido avanzando para poderle dar peso a las normas. Y la pregunta, Fabián, es que sí, en el 2008, imagínate, la constitución política de nosotros fue en el 91, ese cambio que dio para decir vamos a proteger los derechos fundamentales. Pero solo hasta el 2008 hablamos de violencias basadas en género, o sea, de meter todos los tipos de violencia en una sola ley. Entonces, esta ley, que es la ley 1257 del 2008, ella tiene un objetivo supremamente importante y es, primero, garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿cierto? Pero, a su vez, enmarca todos los tipos de violencia sobre esa ley, la sexual, la física, la psicológica, la económica, la patrimonial. Aquí no entra la vicaria y no entra la laboral, porque para eso hay otras normas que ya han venido pasando a través del tiempo. Entonces, la 1257 es la ley que nos permite juntar todas esos tipos de violencia, las más complicadas, reúnen códigos como el Código Penal, el Código Procesal Civil, digamos, hablando en norma pues penal, civil y entre otras, donde las reúne y le dan peso a cada tipo de violencia. Pero esta ley, aparte de dar peso, da unas medidas de protección.
pero realmente es prevención, atención, protección y sanción. Eso es lo que hace esta ley. Y bueno, ahí reconoce todos esos tipos de violencia, como les dije. Eso es la ley 1257 del 2008. Muy Ya clara que, la explicación, ¿no? Bastante clara la explicación. En este sentido, por ejemplo, bueno, lógicamente no acoge la ley laboral, es entendible porque hay otras leyes ya se estarían No, contraponiendo y se volvería un caos total, ¿no? Pero esta ley, o sea, protege lo que es basado en género mismo. Y también hablamos correcto. de hombres y mujeres, o solamente a los que dicen yo soy del género, no sé cuántos haya, existen, en realidad no tengo idea, pero están incluidos, digamos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, correcto, en esta ley. Hombres y mujeres. Sofi, tal vez usted tenía algo que contar. y yo iba a preguntarte, Jackie querida, si es que esta ley tiene medidas de protección o cuáles son las medidas de protección que otorga esta ley. Claro que sí, mira, por ejemplo, aquí le decimos primero, hay que hablar de las medidas de protección, digamos, cuando ya la persona se atreve a denunciar, ¿sí? Entonces, si la persona denuncia, hay un proceso activo a través de una comisaría de familia, a través de la Policía Nacional o la Fiscalía, ¿sí? Si hay una denuncia, ya hay un proceso que hay que acatar. Entonces, ¿qué se le ordena al agresor? Pues decirle que, venga, señor agresor, cese la conducta violenta, pues nunca va a pasar. Lo que hay que hacer es alejar al agresor de la víctima. Y eso sí pasa en estas medidas de protección. Una vez esté instaurado, hay varias formas. Alejarlo es el desalojo de la persona. Entonces hay una protección inmediata. En ese orden de ideas, cuando hay un proceso por fiscalía, por comisaría o por Policía Nacional. Entonces hay un desalojo del agresor. ¿Sí? También aquí hay, la ley también me otorga un dispositivo que se pone, es como un brazalete, no sé si ustedes lo en algún momento han visto, que es un dispositivo, sobre todo cuando les dan como medidas de conducción Cautelares. de... Exacto, sí. Entonces, este dispositivo no permite acercarse a la víctima. Entonces, esto también lo dice la ley. Entonces, les estoy así como resumiendo la ley en todo su esplendor. Hay un acompañamiento psicológico, pero entonces, desde aquí se desprende algo muy importante para nuestro país y son las rutas de atención, porque aquí está el territorio o el Estado protegiendo a la víctima, debe de estar el departamento, está dividido Colombia, y los municipios, así está dividido geográficamente Colombia. Entonces, estado, departamento y municipio tienen que trabajar para eso, en prevención, en sanción y en detección de casos. Entonces, la ruta arranca aquí y aquí hay una cosa poderosísima con salud, Sofi, porque la víctima tiene dos maneras de ir a denunciar. O vas para una comisaría, policía, fiscalía, o entras por el servicio de urgencias de una clínica. Aquí les llamamos IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces llegan a una IPS, llegan a una clínica por urgencias. Vengo por violencia psicológica, vengo por violencia física, vengo por violencia sexual. Entonces ingresa por urgencias y se hace todo el escalonamiento. Entonces, todo el equipo multidisciplinario que conocemos, psicología, trabajo social, psiquiatría, medicina, y se escala a la fiscalía, dependiendo del tipo de violencia. Entonces, esto es lo que me resume realmente las medidas de protección. Y aparte de esas medidas de protección, la EPS, que ya es la entidad administradora del plan de beneficios que le llamamos aquí, en salud, nuestra EPS, cada colombiano tiene una EPS. Hay varias en Colombia, pero cada colombiano pertenece a una EPS y esta EPS tiene su red de apoyo con diferentes clínicas. Entonces, cuando yo entro en medida de protección, por ejemplo, violencia intrafamiliar o víctimas de conflicto armado también entra aquí, eh, la EPS asume un hogar de paso, un traslado a otra ciudad para desalojar, o sea, para quitarme el agresor que tengo cuando hay un riesgo de feminicidio,
¿sí? Eso es muy importante decirlo, o cuando hay un tipo de violencia sexual. Hay unos delitos que tienen unas medidas de protección que son estas, y lo dice la ley. Entonces, debo de retirarlo, pero también tengo diferentes casas en diferentes partes del país y se traslada a la persona, a la víctima, si es mujer con hijos, mujer e hijos. Se trasladan para otra parte. Hagan de cuenta como la protección de testigos, una cosa así. Pero esas son las medidas de protección. Aparte de eso, hay una tercera medida de protección que si la persona no quiere irse de su casa, porque es su casa, porque es lo que conoce, es su ambiente, eh, se les entrega un salario mínimo, eso dice la ley, para que ella pueda mantenerse mientras se restablecen otros derechos. Entonces, aquí hay que mirar un contexto, sí, es un contexto normativo y jurídico, pero también en salud. Salud tiene aquí el mayor porcentaje también de acompañamiento, no solo por la medida de protección, sino por el acompañamiento psicosocial que requiere la persona. Interesante, es muy, muy interesante y cómo contrasta con Ecuador, ¿no? Bueno, dentro de lo que sería el proceso de generar una denuncia o un tipo de demanda en relación a lo que vendría a ser un conflicto de violencia basada en género aquí en el Ecuador, bueno, no es necesario ingresar a una casa de salud asistencial como tal, sino más bien la persona que se siente vulnerada puede hacerlo de manera, o sea, llamando a la policía, primera. La segunda sería acercándose a alguna de las jurisdicciones judiciales que existen dentro de, ya sea en este caso, la ciudad, la provincia o ya a manera general, es decir, podrían acercarse a lo que nosotros llamamos aquí en el Ecuador junta cantonal, que sería la protección de derechos de las personas, luego daría paso ya a la función judicial y por último sería ya a fiscalía como tal. En relación a los casos de violencia dentro del Ecuador, quienes toman mayor incidencia, digamos así, dentro de este tema sería la fiscalía como tal, ya que hablamos de la vulneración de los derechos primarios del ser humano, y en este caso, pues sí se toma ya de una manera, digamos así, al ente rector más grande en relación al plano jurisdiccional para que pueda tomar cartas en el asunto. Si usted, Jacqueline, bien nos señalaba, ¿no? Que la violencia de género está generando una interacción con otros tipos de violencia. Nosotros aquí en Ecuador también hemos podido identificar otra, que sería también la violencia simbólica. Karen, usted más o menos, ¿qué nos podría hablar sobre la violencia simbólica? Ya que, bueno, usted un poquito más ha estudiado este tema de la violencia simbólica dentro de la interacción del ser humano en diferentes ambientes. Claro, para dar un pequeño contexto de lo que es la violencia de género, podría decirse que es cualquier acto de maltrato, manipulación o que ejerza daño a una persona por el simple hecho de que tenga un diferente género. Es decir, es cualquier excusa que tenga que ver con el género. Entonces, lo que decía Alex, de que existen tipos de violencias dentro de la violencia de género, que como decía Jacqueline, era simbólica, psicológica, Física, física, eh, patrimonial patrimonial y sexual, claro. y sexual. Entonces, hablando de esta violencia simbólica, es más bien son esos pequeños mensajes sutiles que tenemos en la sociedad. Más bien aquí hemos normalizado, aquí en Ecuador bueno, anteriormente normalizaban este tipo de comentarios, este tipo de símbolos. Por ejemplo, un símbolo donde ponen a la mujer cocinando o con un delantal y al hombre jugando fútbol. Entonces, ujú, o estos comentarios que a veces dicen como que no, 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 mujercitas a la cocina, hombres no lavan platos. Esos son pequeños mensajes sutiles que se van implementando en el inconsciente de las personas y hacen que la sociedad crezca con ese mensaje machista que les dan a uno. Eso Y que es. ya te queda de por sí mismo, ¿no? Porque ya va esto de generación en generación y realmente, como tú dices, lo normalizamos, lo vemos como que está bien. Las mujercitas hacemos un rol y los varoncitos otro, y como que la persona que va a cumplir el rol que le toca al otro género, ya más bien es visto como que de mala manera, incluso en muchas ocasiones. Sí. Claro, de hecho, justo es lo que estaba comentando eh, Alex.
de lo que decía, de que el género es más bien un constructo social, el que dice que las mujeres a la casa y hombres a proveedores. Sí, básicamente, Jacqueline, dentro de nuestra cultura ecuatoriana, es básicamente, digámoslo así, no tan antiguo el hecho de que se tomó desde nuestro Código Integral Penal una ley que es para la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres. Se centró mucho en el tema de separar hombres de mujeres, pero como hemos visto en estos últimos años, se ha ido modificando lo que es la identificación de género dentro del ambiente sociocultural, dándonos como luz la comunidad LGBTI+. En este sentido, aún nosotros estamos un poco obsoletos dentro de una ley que pueda ampararles a ellos también. Sin embargo, se ha tomado mucho en cuenta esta ley para generar las sanciones y las penas privativas de ley dentro de lo que sería casos de violencia de género. Y le comento algo muy, muy bonito de mi ciudad, de que es acá Cuenca, Ecuador, que algún día espero verle por acá para tomarnos un cafecito a las 5, ya sabe. Pero en El café relación de a las esto, 5. Claro. claro, exactamente. Sí, justamente, Jacqueline, al punto que voy es que aquí hubo una pugna mucho de la sociedad, sobre todo de las mujeres, porque no sé si usted alguna vez escuchó en las noticias, que serán de unos 5, 4, 3 años, que comenzaron a haber muchos femicidios aquí, en Ecuador, que comenzaron a desaparecer las personas, que hubo un caso muy conocido de una policía que terminó muerta y el cuerpo fue escondido de una manera, de un modo operandi muy, muy planificado. Entonces, aquí en Cuenca, las mujeres se levantaron y reclamaron un puente muy conocido que está básicamente en el centro de la ciudad. Y actualmente ese puente se conoce como Vivas las Queremos, ya que debido a esta pugna de derechos, de más bien de ser ellas también escuchadas y ser vistas como seres humanos, que es lo que todos deberíamos tener, ellas lograron hacer que en este puente se pusiera todos los nombres de las personas que han sufrido violencia de género, violencia sexual, violencia psicológica, algún tipo de violencia o que sus cuerpos no han sido encontrados dentro de un acto de feminicidio, como usted lo resaltaba. Entonces, esto también en algún momento esperamos que dé paso ya para contemplar leyes más fuertes en relación a, porque si bien en el Ecuador existen protección de derechos, como por ejemplo las famosas boletas de auxilio, que aquí es esta boletita que no caduca, que tiene una persona, ya solamente por el hecho mismo de decir, esta persona me violentó o me siento agredido psicológicamente, antes de que exista un proceso de investigación, ya se le da la posibilidad a esta persona de que se separe del agresor en este caso. Ahora, en relación en el sentido laboral, este año, bueno, el anterior, más bien dicho, por agosto más o menos, el Ministerio de Trabajo implementó algo conocido como el Protocolo de Prevención y Erradicación de la Violencia y Acoso Laboral, porque si bien la violencia de género tipifica también algunos tipos de violencia, la violencia laboral también lo hacía, como por ejemplo violencia sexual, violencia de género, la violencia física y violencia psicológica, emocional. Entonces, dentro de la violencia de género y la violencia sexual venían mucho los modismos de referirse hacia las personas, ¿no? Por ejemplo, algo que me pasaba mucho ya dentro del campo mismo de lo que sería la implementación de este protocolo, algunos chicos decían que si está mal silbarle a la compañera cuando pasa, que si está mal decirle qué bonito te queda una falta corta. Entonces aquí nosotros hablábamos mucho de, a ver, hay que saber marcar límites y saber hasta cuándo la persona se siente bien con lo que le estamos diciendo y cuándo estamos sobrepasando ese punto. Entonces, obviamente aún falta mucho que trabajar dentro de esta cultura. No sé si usted, Sofi o Karen, como ya mujeres, ¿no? Que han pasado mucho tiempo sufriendo lo que son estas microagresiones, podrían decirnos algo en relación ya a la cultura de Ecuador, para que luego Jacqueline nos dé su perspectiva dentro de la cultura colombiana, ¿no? Entonces, Yo quisiera creo que escuchar de sí, usted. yo creo que sí. En realidad, como decía hace un momento, nosotros comenzamos a normalizar. Yo recuerdo en épocas del colegio en el que incluso los compañeros, no solamente como que si estás bonita y hasta ahí, bueno, como que uno lo sentía bien, pero recuerdo claramente que hubo una época en el que yo estaba en un colegio mixto en ese momento y los compañeros en plan burla, en plan, no sé, burla digo entre ellos, incluso se ponían en los zapatos, rompían, ¿cómo se llama? Pequeños trocitos de espejo y se ponían en los zapatos y como que nos amenazaban, como que hoy sales conmigo al recreo, hoy juegas conmigo y si no, tenían en la punta del zapato pegado este espejito y entonces se metían debajo de los pupitres para estarnos mirando. Y claro, a la final eso nosotros en un momento lo tomamos como que gracioso,
pero si lo ponemos a ver ahora, en realidad era un acoso. Era, Era una- era una agresión sexual importante, que de hecho, recuerdo que alguna de las compañeras como que se quejó porque sí, tal vez el chico le vio y realmente los profesores eran como que, bueno, no pasa nada, es un juego de niños. Y se normaliza eso cuando en realidad no es un juego de niños, están agrediéndole a la persona. Y claro, yo recuerdo claramente ella estaba muy intimidada muchos días, no salía al recreo. Entonces, y hablo que esto viene desde chiquitos. Nos inculcan, entre comillas, a que tenemos que ser unos así agresivos y otros pasivos. No podemos decir nada, no podemos quejarnos, porque realmente a quién van a dar la razón, ni siquiera es a uno que estás sufriendo la agresión, sino más bien es al resto. Igual cuando tú caminas por la calle y a veces hasta te mandan mano, te silban, esos son Los pitos, ¿no? Del carro, ¿no? eso es incómodo, los piropos. Y a veces uno lo tomas, a veces hasta como con gracia, entre Ajá, comillas. jocosos, ¿no? Ajá, jocoso, como que presenta hola, cuñado, y así. No, pero ya te están vulnerando, te están agrediendo. Y en realidad, sí, se ha normalizado mucho. De hecho, es algo que, por ejemplo, yo creo que es hora de romperlo, porque en realidad las personas no nos sentimos bien, sea este hombre o mujer, sea el género que considere, si hablamos desde la fisiología y si no desde el género que considere, yo creo que el hecho de intimidarte sexualmente, de intimidarte emocionalmente, no merecemos eso. Este tipo de violencia no merece nadie. Bueno, ninguna violencia merecemos, ¿no? Pero yo creo que esas cosas a una niña es bastante incómodo a una niña, una señorita, es bastante incómodo. Yo creo que Karen no me va a dejar mentir, pero eso se da, lamentablemente se da. Hablábamos muchas veces de los viejos verdes, ¿no? Incluso personas adultas, personas mayores, incluso a veces de la tercera edad que te van diciendo, ay, qué bonita, que no sé qué, qué curvas o lo que sea. Y eso en realidad es bastante incómodo. Y ahí caemos en violencia simbólica, ¿no? Seguramente usted debe tener una familia hermosa con un hombre que le da todo y ya por poco y es millonario, entonces ya también ya damos a suponer y estigmatizamos mucho la simbología. Exacto. Jacqueline, tal vez algo que acotar en relación a esto. Sí, pues el tema con el tipo de violencia, a ver, nosotros, sí, la doctora sí tiene toda la razón, en nuestras épocas se normalizaban mucho las bromas, el bullying, no le llamábamos bullying, sino que, él es bromista. Yo Ujú. creo que la época nuestra fue una época muy diferente, obviamente, donde o te deprimías o salías avante y salías hecha una guerrera, porque realmente con toda esa cantidad de bromas que se le hacían a los niños en ese entonces, también siento que la información que se da hoy día, esa sensibilización que hacemos en la prevención sobre violencias basadas en género, también ha despertado mucho. Entonces, hace que los chicos de hoy en día eh, conozcan, se informen, no se queden callados, denuncien más fácil. Entonces es allí donde uno entra a hacer el tema de las rutas, que ellos aprendan que hay rutas de violencia, a dónde deben dirigirse, no tanto para los jóvenes, también para los trabajadores. Digamos que todo esto de hablar de violencias basadas en género, sí, nos involucra a toda la población, todas las edades, pero también es muy importante que esto no solamente sucede en el contexto social, porque así se ha visto durante unos años hacia atrás, que solamente era hacia atrás, era social, pero en nuestro trabajo pasa y pasa mucho, Mucho. porque por lo regular o son, digamos, en su mayoría más mujeres que hombres, puede pasar en las empresas o viceversa, pero eso sucede. Entonces, ahí se ve claramente en muchos casos la violencia sexual, el acoso. Ahora, el acoso laboral por abuso de poder o el acoso laboral siendo acoso sexual, que eso también hay que hacer una Diferente. diferencia y definir el acoso, porque yo cualquiera que mi jefe me cae mal lo voy a denunciar por acoso, tampoco. Entonces, mira que está como ese proceso de investigación dentro del trabajo. Yo trabajo en el momento, llevo 5 años en una institución universitaria y tengo un modelo de clínica, digámoslo así, dentro del campus universitario. O sea, yo atiendo estudiantes, o sea que tengo todas las poblaciones,
estudiantes, jóvenes, adultos, adultos mayores, porque los docentes no están tan jovencitos en este caso, entonces atiendo toda la población. Y una vez un docente me decía, Jackie, ¿yo cómo hago para hablarle a las niñas en un salón de clase? Me da miedo. O sea, estoy atravesando por un momento psicológico, hasta también como docente, porque estoy atravesando un momento que no sé ni cómo hablarles, ni decirles niñas, mujeres, ¿cómo les digo? Porque todo les molesta. Entonces entrábamos como en ese debatir el lenguaje inclusivo, el lenguaje que no hiera. Entonces, hay docentes que sean como, eso hacemos aquí, tratar de llevar al docente a que entienda primero qué significan las violencias y cómo no llegar a ocasionar un daño sin querer hacerlo. Entonces, creo que hay muchas cosas en este tema de violencias que se habla muchísimo, pero por ejemplo, yo siempre arranco, como les dije, la ruta dentro del servicio médico, porque primero, para mí, y ustedes dos, Alex, y me perdonas el nombre. Karen. Karen, Alex y Karen, que son psicólogos, yo digo que la parte más importante de todo, siendo laboral, siendo social, siendo familia, es el psicólogo. O sea, es ese primer acompañamiento psicológico que requiera la persona cuando diga estoy siendo violentada o tengo un tipo de violencia o me ven, nosotros aquí manejamos el violentómetro, que es un termómetro, una temperatura, que es una temperatura que va así subiendo, subiendo, subiendo. Entonces uno dice, empieza por las bromas hirientes, por pellizcar, va subiendo, ¿no? Después un golpe, después me quitan el celular y me lo retienen. Entonces hay muchas, digamos, formas de sensibilizar, vuelve y juega. Pero entonces, Justamente, Jacqueline, haciéndole ahí una pequeña incisión, porque sí, algo nosotros también teníamos preparado en relación a, y le voy a mostrar acá la camarita, justamente teníamos también nosotros aquí un violentómetro para poderlo mostrar. Y es muy bueno que lo haya hablado usted. el Porque, violentómetro va claro, subiendo es de una nivel. herramienta, claro, ¿no es cierto, Jacqueline? Es una herramienta muy, muy importante. Continúe. Bueno, entonces nosotros esto lo utilizamos para sensibilizar el violentómetro. Lo digo dentro de mi trabajo, como les dije, yo atiendo todas las poblaciones, estudiantes, pero también atiendo docentes que son trabajadores, porque la institución universitaria es una empresa. Atiendo y administrativos, los atiendo. Y aquí se activan rutas. Se han activado las rutas de atención por violencias basadas en género. Ahora, ¿cómo llegamos al tema del género? Vuelve y juega. ¿Cómo se activa la ruta de violencias basadas en género dentro de una empresa? Entonces, lo primero que nosotros tenemos aquí es el acompañamiento psicosocial. Entonces, arranca por mis psicólogas. Yo tengo en este momento tres de planta, pues tres que trabajan conmigo todo el tiempo. Y aprovecho la parte educativa, tengo 9 estudiantes del programa de psicología de último semestre y con ellos nos vamos a todas las áreas a explicar este violentómetro. Entonces, cuando se muestra este violentómetro, pues pasa algo muy, muy, muy complejo y es que empiezan a decir, "Ah, a mí me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. O sea que yo sí sufro de violencias. A veces mostrando el solo violentómetro se me activa la consulta por psicología. Entonces, ese es como una herramienta para ver cómo podemos sensibilizar, cómo podemos evidenciar que hay un tipo de violencia. Y con la parte laboral, a mí se me olvidó contarles que aquí existe, obviamente, leyes. Yo les mencionaba que estaba por diferentes leyes, que está la 1010 del 2006, que es la de acoso laboral en Colombia. Eso está regulado por esa ley. Y la ley 2466 del 2025, que aquí ya, mejor dicho, corrigen, sancionan conductas de hostigamiento, de maltrato y de discriminación en el ámbito laboral. O sea, realmente estas dos leyes se suman como a la 1257, entonces se van modificando a través del tiempo y hoy, en el 2026, perdón, en el 2025 salió una reforma laboral. La reforma laboral también contiene la etapa de
detección de casos de violencias laborales y contiene las sanciones. Entonces, que tienen que ser parte del reglamento interno del trabajo. Y si hay, por Justamente. ejemplo, exacto, y tiene que estar ese acompañamiento psicosocial y en el caso de nosotros tiene que estar involucrada la ARL. La ARL, aquí la administradora de riesgos laborales, la ARL lo paga el empleador, es como esa póliza que paga el empleador para todos los accidentes de trabajo, no sé cómo le llamarán en Ecuador, pero aquí es ARL y esas ARLs asumen y de hecho están involucrando la parte psicológica y estaba leyendo hoy, precisamente la semana pasada, con un caso que nos sucedió precisamente el jueves y es una violencia laboral. Entonces, nos sucedió precisamente y hay una cosa que me llama la atención. Cuando definimos accidente laboral, que ustedes son los expertos, viene la pregunta. Yo les voy a hacer la pregunta. Ya el accidente laboral, ¿cómo lo definen ustedes? Bueno, el accidente laboral es todo suceso imprevisto eh, que causa al trabajador, en este caso, pues una lesión funcional, una herida, por ejemplo, o incluso pues la perturbación o la muerte en el peor de los casos, ¿no? Tiene que cumplir ciertas características. Habíamos hablado en podcasts anteriores en el que el trabajador tiene que estar, pues obvio, bajo relación de Eso. dependencia. Exacto, primero, que tenga relación de dependencia, ¿no? Obviamente que hay varios tipos de accidentes de trabajo, como el in situ, el de omisión o comisión, eh, y de misión y comisión, perdón, y el otro que sería pues en itinere. Pero siempre que no existan riñas, no existan juegos o no existan tal vez consumos de sustancias psicotrópicas. Sí, Ujú. ok, bueno, acá se define como lo primero que me mencionaste, pero me llama la atención de la perturbación funcional, porque el caso que tenemos en este momento es un caso donde hay una persecución laboral, hay una persona de una mayor edad que ya está a punto de pensionarse, pero este ¿Ya? caso llama mucho la atención por un abuso de poder. Hay un requerimiento todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces ya hay una afectación en la salud mental porque ya pasó a psiquiatría el nivel, ya se ha hecho incapacidades por psiquiatría gracias a esta vulneración en esa afectación. O sea que un accidente de trabajo bajo la perturbación funcional le podríamos llamar de accidente de trabajo bajo el contexto psicológico. Claro, Claro. Entonces, Jacqueline, acá nosotros hablamos dentro del protocolo de prevención y erradicación de violencia ¿mm? y acoso laboral de algo muy importante que es el estrés. Entonces, dentro de lo que usted escribe, nosotros lo llamamos moving también. No sé si ha escuchado ese El término. mobbing. Ajá, Sí, el exactamente, se mobbing. va jerarquizando poco a poco la violencia hasta ir desgastando a la persona para que ella misma decida hacer el rompimiento contractual del contrato, ¿no? Entonces, para no tener que el empleador muchas veces hacerse cargo de lo que sería los costos de una jubilación o los costos de Despido intempestivo también, ajá, por ejemplo. exactamente. Muchas veces hostigan hasta que alguien dice, bueno, no doy más, Quiero y renunciar. entonces, y quiero renunciar y ya, o sea, y mejor estoy tranquilo por ahí. Claro, Pero y claro, ya llegar a ese hostigamiento que tú mencionas es ya psiquiátrico, claro, o sea, exacto. ya es ya consumo de fármacos, ya es ya yo mismo que ya los sesgos se convirtieran en un trastorno mental de tal vez de la personalidad, del estado de ánimo, y ya me impide a mí mismo mostrarme al mundo de una manera funcional. Entonces, Y a esto sería eso, súmale, justamente, Alex, también el tema de que comienzo yo como persona a somatizar ciertas sintomatologías y en muchas ocasiones, pues, hasta enfermedades. la Entonces, sí, gastritis. claro, comenzamos por la gastritis, lo mínimo. Colitis, migraña, gastritis, como mínimo, pero en realidad sí. Entonces ya no solamente es una alteración mental, sino ya hay una alteración fisiológica también. Ya comienzan a existir estos síntomas más bien físicos. Interesante, Correcto, Sofía. interesante, Jacqueline. Ujú. Claro, No, continúe, y es Jacqueline. importantísimo porque la violencia psicológica no tienes cómo medirla.
¿Cómo mides la violencia psicológica? Es imposible medirla. No hay un test que me diga 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos, tienes violencia psicológica. Pero la vivimos porque ella está inmersa en medio de todas, de la física, de la sexual, de la laboral y todo. Entonces, eso por eso es tan importante como este tipo de debates, porque sí siento que hace falta todavía más reformas a la ley, más reformas a la norma, porque todo lo que me pase a mí en el trabajo, todo va a ser en un contexto psicológico. Entonces, mira que bajo esta premisa, el comité de convivencia pues no tiene mucho por hacer, porque nosotros aquí en Colombia, cuando hay un caso de una queja de un trabajador, está el COCOLA, que es el Comité de Convivencia Laboral, ¿sí? Y también tenemos la resolución, la 3461 para ello, del 2025, que se mejoró y se reformó, pero tienen hasta un punto donde ellos no pueden hacer más. Entonces creo que sí, se hace como un mecanismo de resolución del conflicto bajo el trabajador y el empleado, pero llegan hasta un plan de acción, de pronto se dan la mano y chao, puede que eso vuelva y suceda. Entonces, el seguimiento llega hasta un punto, pero creo que hay que integrar varias áreas dentro de las empresas y es la parte psicosocial que para mí es fundamental y que hoy en día tiene una alta demanda. Después del COVID, creo que mucha gente quedamos con unos pensamientos diferentes. Entonces creo que la salud mental está extremadamente elevada. Debe de haber más acompañamiento psicosocial y también establecer criterios claros de qué es violencias basadas en género, que es lo que hemos venido hablando, hasta dónde llega la violencia y cuáles serían las rutas de atención. Ese es como el aporte. Estimada Jacqueline, en relación a esto, ¿no? De saber qué rutas de acción nosotros también podemos tomar, según me había enterado que ustedes sí tienen muchas leyes y había leyes con nombres de mujeres, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros también como el Café de las Cinco quisiéramos hacerle una pregunta. No sé si es que tenemos por ahí la pregunta, Caridad, ingeniero. Sí, a ver, la pregunta que nosotros, según habíamos investigado más o menos las leyes que existen allá, quisiéramos saber en qué se basa la ley Rosa Elvira Celi. Bueno, Rosalvira Celi fue un caso muy triste en Colombia, porque Rosalvira era una estudiante de un instituto tecnológico y estaba con su compañero que todos los días estudiaba con su compañero. Y su compañero le dice un día, vámonos a tomar un café, pero el café terminó siendo obviamente un tema de homicidio para ella, o sea, ella con confianza se va con su compañero, termina en un caño, ¿sí? Empalada, con todas las agresiones sexuales que ustedes no se alcanzan a imaginar, ¿sí? Entonces Rosalvira Celi muere, ella queda viva, pero como estaba metida en un caño, nadie logra escucharla en una calle pasando muchos carros, obviamente, con un tránsito elevado, entonces nadie alcanza a socorrerla, ella fallece y ese caso fue muy, muy duro para Colombia. De hecho, se hace gracias a ella, gracias a la familia, a poder, digamos, como que atrapen pues al agresor, que lo capturen. Gracias a ella se modifica y se hace una ley que se llama Ley Rosalvira Celi. ¿Qué es la ley Rosalvira Celi? Que le dice a usted que por ser mujer no es un homicidio, es un feminicidio, ¿sí? Por el hecho de ser mujer o por su identidad de género. Entonces, primero le da ese rol a la ley. La ley le da ese rol al género y le da ese rol a la mujer. Por el hecho de ser mujer, no se llama un homicidio, porque homicidio es el que mataría a otro. Yo mato a otro, ¿cierto? Independiente. Pero darle ese rol de feminicidio tiene una sola cosa y es aumentar las penas de prisión. Porque antes pues salían en 15 años y chao, vaya mate otra. No, ahora es hasta 50 años de prisión y de hecho es la pena máxima. Como feminicidio
si se agrava, o sea, le dan el agravante de feminicidio, le dan 50 años de prisión. Eso hizo la ley y se llama así. Vaya, excelente, Interesante. ¿no? O sea, es bastante sorprendente, digamos, el asunto de que, claro, nadie está exento, ningún país pienso que está exento de esta situación y pues, qué iba a imaginarse que la invitación a un café terminaría en feminicidio? Ahora, ¿cómo, en Colombia, cómo se tipifica el feminicidio? Bueno, ¿cómo se tipifica? Gracias al Código Penal que también recibió su reestructura, el tipificarlo simplemente se tipifica por el hecho de ser mujer o su condición de género. Ya, con eso matas a una mujer o en su condición de género, en su preferencia, con eso se tipifica el feminicidio y se le dan los 50 años de prisión. Esa es la mejor forma de decir. Oye, o sea, que Interesante. no específicamente, o sea, digamos, si es que vamos no específicamente tiene que ser una damita, una mujer, sino que alguien que se crea mujer, entiendo eso yo. Sí, en preferencia a lo Ya, que hablábamos al inicio. En Exacto. relación al al concepto de género. género, ¿no? Muy bien, claro, muy claro, no, bien. no, sí. Y eso lo hace el abogado, obviamente el penalista o la fiscalía, perdón, cuando ya imputa los cargos para darle un agravante, lo agrava como feminicidio. Que le den 50 años, es para eso. Ok, Jackie, y si hablamos un poco de ley, ¿nos puedes comentar también esta ley, la Natalia Ponce León, ¿verdad? ¿Nos puedes comentar un poco Sí, sobre ello? claro que sí. Natalia Ponce era una actriz, es una chica muy joven y era actriz, es actriz, era no, es actriz. Resulta que ella sale de su apartamento en Bogotá y alguien le tira ácido en la cara. Entonces, una mujer hermosísima, pero claro, con este ataque con ácido, resulta que, ¿qué pasaba antes? Si me aplicaban ácido, cualquier cosa, si me inyectaban por ahí jeringas en la calle, todo eso pasaba como en la ley, en la ley penal, me tipificaban a mí un cargo como lesiones personales. Entonces, claro, eso era bajito en prisión. Entonces, ya no. Natalia Ponce ese caso también fue muy sonado. La chica lleva, yo no, ya ni recuerdo cuántas cirugías, Sofi. O sea, realmente ha sido, o sea, le desfiguró completamente su cara, pero es una niña que ha trabajado, de hecho, lucha obviamente con este tema y lucha contra este tipo de violencias. Entonces, ¿qué hizo esa ley? Tipificar el delito. Entonces, cuando aplica ácido, sustancias químicas o cualquier sustancia corrosiva, vuelve y juega. Darle tipicidad es aumentar sus penas. Este tiene hasta 30 años de prisión. Antes era una lesión personal que usted podía salir en 2 años a volver a hacer lo mismo. Entonces, a raíz de Imagínate, esta ley, ¿cómo? imagínate qué traumático para ella, ¿no? No solamente ya es su parte física, es su parte mental, Claro, social, todo, laboral, exacto. Y más ella aún siendo una actriz, ¿no? O sea, claro. realmente se me puso la piel de gallina viendo eso. Duro. Claro que sí. Súper Entonces complicado. esa pena dura hasta, por ejemplo, 20 años de prisión si es en una extremidad, en algo que realmente está, obviamente tú tapas con tu cuerpo, obviamente con tu ropa, pero si es en rostro, la tipicidad da hasta 30 años de prisión. Y no tiene beneficios, ni para el feminicidio ni para esta, no hay beneficios. O sea, que prisión domiciliaria, que suspensión, que venga, me rebaja la pena porque me porto bien, nada, estas dos no tienen beneficios de nada. Y es que sí, Eso ha porque una persona sido, que haga eso, en realidad es una persona que tiene un trastorno, considero yo, ustedes saben más, pero considero yo que tiene un trastorno bastante importante, ¿no? No creo que solamente como que por impulsividad vas a lanzar un químico a la cara, realmente, o si lo haces, Dios, es gravísimo. gravísimo, ¿no? Aquí la gente, yo creo que es impulsiva
Lo vemos mucho en la polarización de los países, ¿no? Cuando empiezan las elecciones, nosotros estamos en este momento en elecciones, en mayo son las elecciones de presidencia, entonces uno ve eso, Uy, ¿no? Ve las polarizaciones, entonces el fervor por esta persona, el fervor por esta, pero también el odio. Entonces, ¿cómo Claro. trato de hacer daño a esa persona porque lo odio? No, realmente son unas cosas complejas. sí, justamente lo que usted resalta, Jacqueline, ¿no? Nosotros dentro ya de un plano tan psicológico, criminológico, hablamos de lo que es conocido como la cadena de violencia. ¿A qué se refiere la cadena de violencia? Es justamente cuando existe un violentador que ejerce su poder frente a otra persona que ve como vulnerable y luego esa persona vulnerable al ser violentada cree tener la potestad de hacerlo con alguien que se ve más vulnerable que él. Entonces la cadena de violencia sigue, va bajando en estratos y se mantiene tanto en el tiempo como sociedad, ¿no? Y eso es algo que sí tenemos muy instaurado, yo diría también aquí dentro del Ecuador, porque es justamente este tema, ¿no? Que usted pone del fanatismo, ¿no? De la pasión que tiene la persona frente a que no sabe medir los límites que debería tener socialmente construidos, es impulsivo, a veces, tal vez, como, bueno, muchas veces he puesto este ejemplo dentro de terapia y ahora vale la pena traerlo acá a colación, a veces simplemente por el hecho de que yo vengo cargado de mucho estrés de mi casa, mucho estrés de mi trabajo, veo más vulnerable a mi esposa, veo más vulnerable a mi hijo, veo más vulnerable a mi subordinado dentro del empleo. Entonces, ¿qué hago? Desato toda mi agresión contra ellos, tanto verbal, tanto psicológica, tanto física, y en estos casos no, ya que vendría a ser ya actos de violencia de género y sexuales, ¿no? Como venía usted mismo hablándonos en relación a estas dos leyes importantísimas que tiene Colombia, porque aquí yo sí podría hablar de Ecuador, que nosotros estamos un poquito más atrasados en este sentido. ¿A qué me refiero? Con que desde esta ley que le decía de la erradicación para la violencia hacia la mujer, que sería en el 2017, la condena de pena más alta es de 26 años y no tipifica estas diferencias como tales, sino más bien sería el hecho mismo, como usted dice, si un femicida puede salir en algún momento a los 20, 25 años a volver a hacer lo mismo, a retomar ese acto, porque ya hablando ya de perfilaciones, más bien de personalidad en relación a los actos delictivos. Hablamos de personalidades antisociales que no encuentran una empatía en el sentir del otro, sino más bien tratan de saciar su sentir. Y entonces se ven solamente como el uno y ese uno tiene la posibilidad de hacer todo en relación al resto de personas. Se han dado casos muy conocidos, ¿no? Y de los que han hecho series como Jeffrey Dahmer, ¿no? O casos también conocidos como el monstruo de los Andes, ya yendo un poquito más hacia acá, ¿no? Entonces son situaciones bastante complejas que si bien en la actualidad se ha ido trabajando en ello, aún falta darle mucho más énfasis, porque si bien las leyes se vuelven obsoletas, es cuando la sociedad se encuentra cambiante y nosotros como seres humanos siempre vamos a estar cambiando, por lo tanto siempre tenemos que tener en cuenta reformas, sobre todo en el ámbito penal, porque eso ya nos habla no solamente de pequeñas, de pequeñas penas privativas, sino también en relación a la gravedad del delito que se está cometiendo. ¿Sabes? Y una cosa, Es yo creo correcto. que es importante acotar también que muchas veces las víctimas pues no tienen como que ese impulso de poder hablar en muchas ocasiones. Hablemos en el trabajo, en casa, en cualquier lugar. Muchas veces se ven miedosas, por así decirlo, de poder decir, ¿no? Y en el trabajo, pues tal vez si hablo, me van a despedir, tal vez si hablo, más bien va a ser contraproducente para Se mí. va a agravar el Exacto, o problema. sea, agrava el problema y yo no quiero causar daños, tengo familia, necesito el trabajo, tengo deudas. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que incluso las empresas no generan muchos programas preventivos de riesgos psicosociales pensando en eso, ¿no? En que voy a empeorar la situación. En vez de creer que voy a mejorar el ambiente laboral, tienen las empresas muchas veces pues el miedo de que en realidad comiencen a aparecer casos y no saber cómo solucionarlos, cómo llevarlos. Cuando lo que nosotros debemos hacer es mantener programas preventivos en todo ámbito, social, incluso intrafamiliar y obviamente laboral, para que exista esta prevención, como su nombre lo dice, y evitar que existan esos casos. Y en dadas situaciones en las que se determinen que hay estos casos, se pueda acudir no solamente a, que me parece súper bueno lo que tiene Colombia, el tema este de como que si fuera un trato a testigos, ¿no? Eso me parece excelente porque en muchas ocasiones las mujeres en general, hablo
no lo hacemos pensando de qué voy a hacer, a dónde me voy a ir, mis hijos, más bien la persona se va a poner en contra de mis hijos. Y en el ámbito laboral, más aún, ¿no? Voy a perder el trabajo, luego tal vez queda una querella en el Ministerio de Trabajo y ya no puedo conseguir otro empleo, Ya queda manchada mi hoja y de ya queda vida. manchada mi hoja de vida. Entonces, muchas veces cuando no tenemos ese soporte, aquí ya gubernamental como tal, del yo puedo hablar y no va a pasar nada, ¿qué es lo que hago? No hablo. No hablo, me callo. Y también un soporte gubernamental a las empresas. ¿Por qué? Porque la empresa lo ve como que si hago este programa, salen personas, salen pacientes, trabajadores, llamémoslo de esa manera, que presentan alguna patología psicológica, que presentan en este momento, pues, tal vez alguna agresión, cualquiera que ella fuera, dentro de la institución en donde trabaja, chuta, lo vemos como que más bien me van a sancionar a mí y entonces, ¿qué es lo que hago? No denuncio, no genero el programa o hago lo mínimo necesario. Entonces, yo creo que sí valdría la pena tomar eso en consideración también, ¿no? Y que las empresas entiendan también, y yo creo que aquí debemos hacer nosotros un llamado como consultores, en este caso, pues, entiendan que mientras más programas de prevención se generen, menos agresiones de cualquier índole vamos a tener, menos estrés laboral, menos moving, menos acoso sexual, menos fatiga, ¿sí? Hablando desde el programa de prevención de riesgos psicosociales. Y a nivel social, pues obviamente más. ¿Para qué? Para que ni hombres ni mujeres, eh, ni cualquier género se sienta intimidado y pueda hablar. Porque salir de esa intimidación es muy difícil, muy, muy difícil. Claro, es que nosotros venimos mucho de una cultura de violencia. Entonces, el hecho mismo de tener tantos protocolos preventivos, de tener esto, justamente lo que usted resalta, Sofía, es justamente para cambiar esta cultura de violencia en la cual nos venimos nosotros acentuando y más bien generar una nueva cultura donde que tanto las personas contemporáneas a mí como las que vienen por delante o las que ya pasaron, sepamos cómo generar una mejor convivencia entre nosotros, porque dando gracias a Dios, hay maneras de seguir hacia adelante, de tener protocolos de acción, de saber que nuestra voz vale y que para alguien nuestra vida es valiosa, porque muchas veces eso nos come la mente, el sentirnos que no somos valiosos para nadie. Voy y busco apoyo en alguien y ese alguien me deja a mí tirado en la cuerda floja. Entonces, obviamente en estos actos de indefensión es donde que crece la violencia. Estimada Jacqueline, tal vez una idea final, algo más que nos tenga que decir usted. Bueno, no, primero pues agradecerles por el espacio, por compartir este momento donde podemos de aquí sacar muchas conclusiones, pero sobre todo también tareas, ¿no? O sea, sobre todo decirle al Estado, a la empresa, bueno, a todo el rol como tal, a todas las personas, sobre todo la sensibilización que tiene este tema. La prevención es muy importante, como lo dice Sofía, es demasiado importante, pero para poder tener un buen enfoque en prevención tenemos que tener unas buenas rutas de atención. ¿Qué vamos a hacer cuando se hace tanta prevención también? Eso sí es bien importante, tener rutas claras. Por ejemplo, integrar todas las áreas que más se puedan integrar dentro de un ambiente laboral, dentro de un ambiente social. Por ejemplo, acá algo que es muy bonito, por ejemplo, en Cali, nosotros tenemos unas líneas de atención, pero entonces todo el tiempo estamos recordándolas desde la parte universitaria, los colegios, en todo lado, porque vuelve y juega. Una niña en nuestra época yo creo que teníamos un poco más de dureza, porque lo tomábamos como que es una broma y ay, que pase de Ujú. largo y seguíamos derecho. Pero hoy en día esa misma broma para esa niña en este momento puede ser algo diferente, una afectación en su salud mental, en su cuerpo, porque todo eso se somatiza también. Entonces, hay unas líneas de atención en Cali. Por ejemplo, la Policía Nacional tiene una puesta en escena, un proyecto hermosísimo que se llama la Patrulla Púrpura. Entonces, Cali tiene unas patrullas que están de color violeta y están por toda la ciudad, toda la ciudad, o sea, se meten por todo lado, apenas estén al llamado o simplemente están en la patrulla, se hacen en sectores,
para hablar y prevenir sobre violencias basadas en género. Lo hace la Policía Nacional. Y con nosotros, con las universidades, en mi caso, yo trabajo muchísimo con la patrulla púrpura de la policía, porque cuando detecto casos que son bastante complejos, los llamo y ellos vienen, hacen la medida de protección. Entonces, miren que eso es algo muy bonito. La policía está Bien. para nosotros. Eso es por Claro, un están lado, y pendientes. la línea de atención de salud mental, que es la 106. Entonces se integra todo. Si yo no lo puedo contener aquí, la persona, o en la IPS, en la urgencia, no la puedo contener, ella puede hacer un llamado mientras llega como a su sitio de urgencias. Es la línea 106, es prevención en salud mental y suicidio. Y con esto también hemos logrado mitigar casos, y es importantísimo. Es sumamente importante una muy buena orientación. Eso es como el mensajito para dejarles siempre que hablemos de esto, es dejar una muy buena orientación, que la persona que se vaya con toda la información completa sepa qué hacer. Sí, justamente, Jacqueline, aquí en Cuenca nosotros también contamos con un programa similar, pero es dado por nuestro municipio, que se llama Cámara Violeta. Es en relación en conjunto con el ECU 911, que son básicamente quienes monitorean todas las ciudades de las cámaras. También tiene una línea de ayuda que en este momento no me acuerdo el número, pero si usted llama al 911 aquí en Cuenca y tiene algún tratamiento en relación a la violencia, se tiene que comunicar y ellos le deslindan hacia allá para que ellos hagan ya un proceso más especializado en relación porque aparte de tener las cámaras de vigilancia, tener el número también, como usted dice, salen muchas veces a hacer estas visitas por toda la ciudad. Entonces, es algo muy, muy importante que se ha ido haciendo y es bonito saber que en otra parte del mundo estamos adecuando cosas productivas para el ser humano. Qué bonito, la verdad. Tal vez alguien más que quisiera comentar, ya dando nuestras ideas finales, tal vez Caridad, tal vez Ingeniero, tal vez Karen, tal vez Sofi. Bueno, yo creo que, como digo siempre, ¿no? Mientras más prevención desarrollemos, menos lamentaremos. O sea, mientras más yo pueda prevenir desde casa, pueda prevenir incluso enseñándoles a mis hijos, eh, compartiendo entre familia, estas cosas también es importante, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera en casa encuentro con quién hablar o a quién acudir. Entonces, si tocamos esos temas, eh, yo creo que podríamos avanzar bastante. Y obviamente en las empresas, entre amigos, todos, imagínense que un amigo te invite a tomar un café Y y luego hasta ya ahí no llegaste. existes, claro. Es trágico, ¿no? Porque uno muchas veces en ese amigo pues encuentra el apoyo necesario Después, para ciertas circunstancias, el la primer auxilio confianza. psicológico. El primer auxilio psicológico es el amigo. Claro, muchas veces te pasa algo y tú qué dices, bueno, voy a contar porque tal vez contando voy a soltar un poco de lo que me está pasando, pero resulta que ese amigo es el que Tiene otras intenciones, ¿no? quiere matarte. Imagínate, te quedas así como que no me inviten a tomar café. No, tranquilo. Pero no, en Bueno, realidad la idea, después. claro, la idea en realidad es, pasando un poquito del chiste, es que mientras más yo pueda hablar de este tema, más pueda socializar, como digo, desde el hogar, en el trabajo, con amigos, socialmente y todo, pues mejor, ¿no? Yo creo que por ahí va. Claro, justamente para eso comentábamos sobre lo del violentómetro, porque muchas veces pensamos que violencia es golpes, violencia es ya cuando una le dejaron ya con el ojo morado, cuando ya le dejaron tan mal que le mandaron al hospital, pero no es verdad. La violencia comienza desde los pequeños actos, desde el chantaje, como pueden, no sé si me están viendo, la parte amarilla, después va la parte tomate y después ya es esa parte roja donde uno dice alerta, ya la última parte de hecho es la muerte. Por eso, mientras uno va identificando estos actos, se puede llegar a ver en qué nivel de violencia estamos, como por ejemplo, en la parte amarilla tenemos los chantajes y las mentiras que a veces dicen, como hemos normalizado, a veces dicen, no, no es nada, solo me mintió, me dijo que si no voy con él, no sé, tal vez no me da de comer. Esos chantajes ya se convierten un poco más en cosas más grandes que nos lleva, por ejemplo, a que nos rompan nuestras propiedades,
que nos manoseen, o sea, y que existan esos juegos donde, no sé, le pellizco o donde le golpeo o donde a veces uno dice, ah, jaja, y ya, o sea, ya Lo existe. tomas como juego. Ajá, claro, porque son juegos, pero en realidad ya los juegos, de hecho, ya están en la mitad de del nivel de la violencia. Y cuando ya nos dimos cuenta, ya ves muerte, feminicidio, Estamos amenazados violencia. completamente. Ujú. Y se me hace muy interesante cómo en el ámbito que ustedes están, lo toman como a lo laboral como un tipo de violencia. En psicología, nosotros partimos en los tipos de violencia con las modalidades, que las modalidades son este contexto en donde está la violencia. Existe modalidad doméstica, laboral, porque en la laboral, educativa, claro, también hasta existe en esto de pareja, también en contra de del derecho a elegir la reproductividad. O sea, existen varias modalidades donde están estos tipos de violencia, como por ejemplo ustedes decían que en la laboral, en esta modalidad laboral puede ir varios tipos de violencia, por ejemplo, la sexual, la psicológica o ya la física, en una sola modalidad. Y eso era el que estaba comentando, que se me hacía muy interesante cómo lo toman como un tipo de violencia y nosotros en psicología lo tomamos como un como contexto. modalidad. Ujú. O aquí falta también la violencia, la vicaria, que ya se usa mucho acá. La violencia vicaria es la que yo utilizo los niños para amenazar. Exacto. Y también se usa mucho el tema, aquí casi no se habla mucho de eso, pero la violencia económica es diferente a la violencia patrimonial. Entonces, Exacto. económica es obviamente el dinero, pero en la patrimonial, por ejemplo, si la persona que estoy discutiendo y me violenta frecuentemente y no me quiere dejar ir de la casa y me retiene el pasaporte, eso es violencia patrimonial. Y eso también es un delito. Entonces, hay muchas, es que hay diferentes, bueno, dentro de estos tipos de violencia, cómo actuar frente a cada una de ellas. Perfecto, Ya, sí, perfecto. gracias, Jacqueline. Este es un tema muy amplio, muy importante, ¿no? Muy, muy, muy importante, que más bien quisiera aprovechar para comprometerle a un segundo episodio, ¿no? Hablar ya más específicamente de los tipos de violencia, porque en realidad son temas que se debe tener mayor conocimiento, se debe difundir más, como ustedes bien lo acaban de mencionar. Y pues sí, sí, me gustaría que en algún momento de su apretada agenda, pues usted con su trabajo, con su profesión mismo, está con la agenda apretada, que ha sido bastante difícil poder concretar esta reunión, ¿no? Pero bueno, a nuestros seguidores, a nuestro público, sí, darles una leve esperanza al menos de que le tendremos, y por qué no decirlo, ojalá podamos hacer una próxima semana para no perder la continuidad, ¿no? Lo iremos coordinando ya internamente y les haremos saber también a todos ustedes para un nuevo capítulo, una nueva, nuevo programa, si ustedes quieren, de El Café de las 5. De acuerdo, Claro que esperemos sí. poder contar con que se organice su agenda, pues. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, en este punto, pues, les agradecemos infinitamente. Jacqueline, o sea, lógicamente, Jacqueline también tiene un equipo de trabajo de consultores allá muy experimentados, pues, este, podemos estar compartiendo de pronto, si es que podría ser con algún otro profesional también, pero usted, excelente, ¿no? Excelente. Hacer es una nueva edición, una nueva entrega. Amigas, amigos, María Caridad, muchas gracias, doctora Sofi, eh, Karen, Alex, muchas gracias por todo eso, pues y estaremos eh, coordinando una nueva entrega, saben decir, ¿no? Del café de las 1700 que yo digo, de las 5 de la tarde, 17 horas. Muchísimas gracias. Es una oportunidad. Muchas gracias.
Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Gracias. Jacqueline. Espero verle pronto acá visitándonos en Ecuador. Ya sabe que aquí nos podemos tomar un cafecito, ¿ya? Y no va a pasar nada mal, estamos en un lugar seguro, ¿sí? Aquí tiene un guía Iré turístico, por ese entonces. café, iré por ese cafecito. Muy bien, le esperamos entonces con los brazos abiertos. Un- Muy Saludos, bien, Carlos. Un abrazo gigante. nos vemos pronto. Un Hasta luego, abrazo. muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao.